Están hablando un solo tema. Oyeron de los predicadores antiguos algo y esto lo vienen enseñando. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la Pascua y los panes sin levadura. El tema se llama Pascua y panes sin levadura. ¿Qué es eso? De ahí, según los teólogos, ahí fue donde instituyó el Señor la cena, dice. La Pascua y los panes sin levadura eran dos fiestas muy diferentes, seguidas, para ver lo que hoy en día algunos han malentendido, no han escudriñado, no han llegado a lo profundo de entender la palabra, ¿verdad? Se preocupan cada primer domingo del mes en no pecar, porque van a comer la galleta y van a beber el jugo de uva. Y ese día nadie peca. Ese día se piden perdón los muy hipócritas. ¿Cómo es que hay peleas en la iglesia? Y ese día pasa el mes y llega el mes, hermano, y otra vez la misma rutina. Necesitamos salir de esas inmadureces. La iglesia no debe estar peleando entre ellos mismos como perros y gatos. La iglesia dice que Jesús nos mandó a amarnos unos con otros. Alabado sea Dios. ¿Cómo puede ser que la iglesia ese día se pide perdón? Y son cosas que se van creando. Vamos a hablar de Pascua y panes sin levadura. Ponga mucha atención. Mateo 26, 17 empezamos nuestra cita. Con eso quería que usted no se distrajera. No lo dejé tomar privilegio para que no se distrajera, hermana. Mire qué buen pastor tiene usted, que cuida de sus oídos. Bendito sea Jesucristo. Usted no puede decir estoy cansado, ya canté, ya pasé al frente, porque estar sentado ahí, mire, es fácil, pero pasar al frente es difícil. Dice Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? A ver, repítame eso. ¿Dónde? Para que coman la Pascua. Puede sentarse. O sea, Jesús comió la Pascua. ¿Qué era lo que se hacía en la Pascua? La Pascua y los panes sin levadura eran dos cosas muy diferentes, y a pesar de que Jesús lo celebró junto. Celebró panes sin levadura y celebró Pascua. La Pascua era una cena de un cordero pascual. Un cordero pascual que se utilizaba y tenía que ser sin mancha, sin defecto. O sea, en otras palabras, el cordero que sacrificaban, el cordero que se comía, era un cordero que no tuviera defecto. Oiga bien, no tuviera defecto, no tuviera mancha. Y lo hacía el pueblo de Dios como mandamiento que se les dio cuando estuvieron en la tierra de Egipto, cuando llegó el ángel destructor. Y ahí vamos a estar viendo para esto. Vamos a ver unos libros del Antiguo Testamento para que usted vea, porque Jesús no solo esa vez celebró la Pascua, Jesús la celebró durante él estuvo como un maestro que enseñaba la verdad, que enseñaba la justicia. Y fíjense que estaba viendo que Jesús, por ejemplo, él enseñó esta palabra. Aquí fue cuando descubrió que uno de ellos lo iba a entregar. Mire. Entonces, en algunos otros pasajes de los evangelios los dejó con dudas. En una descubrió quién era y le dijo: tú lo has dicho, le dijo a Judas. En otros pasajes, porque la Biblia tiene varios pasajes donde Jesús celebró la Pascua. En los evangelios encontramos varios pasajes
cuando él celebró la Pascua. No fue solo ese día. Fueron varias ocasiones que él lo celebró, y le voy a enseñar cómo se celebraba, pero en algunas ocasiones él declaró la palabra que uno de los que estaba con él lo iba a traicionar. ¿Se recuerda usted que Lucas 22 en el verso 23 los deja con dudas? Porque dicen, ¿quién será? ¿O quién será el que va a traicionar al maestro? No les declaró. En otros pasajes sí lo declaró. Está hablando del acontecimiento cuando él declaró que Judas lo iba a entregar, a traicionar. Entonces, hay verídicamente pasajes en la Biblia que se habla de Marcos 14, 13 al 25, Lucas 22, 7 al 28, Juan 6 al verso 4, y Mateo 26, 17, Marcos 14, 12 al 18, y varios pasajes que muestran que Jesús celebró la Pascua. ¿Cómo se celebraba la Pascua? Para que veamos cómo se celebraba la Pascua y cómo tenemos que celebrarla nosotros. Hoy, en esta mañana, vamos a aprender. Vaya conmigo al libro de Éxodo, ya que este domingo es de enseñanza. Vaya conmigo al libro de Éxodo, cómo se celebraba la Pascua. Éxodo capítulo 12. Bendito sea Jesús. Éxodo capítulo 12, para que usted entienda cómo nosotros, el pueblo de Dios, tenemos, o cuál es nuestra Pascua. No es la galleta, no es el vino, no es el jugo de uva, no. Hoy vamos a entender bien este pasaje, ya que nuestro propósito no es confundirlo a usted, al contrario, es sacarlo de toda confusión. Capítulo 12 de Éxodo, dice allá en Mateo 26, 17 que le preguntaron dónde iban a comer la Pascua. Ahora oiga, para aprender un poquito de Pascua y para aprender de panes sin levadura, vamos a ver Éxodo 12. Éxodo 12, bendito sea el nombre del Señor, versículo 15. ¿Cómo se hacía esto que se llamaba Pascua? 7 días, dice el verso 15. ¿Cómo? 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. ¿Bien? Eso es lo que dice que eran los panes sin levadura. ¿Cuándo empezaba esa fiesta? Empezaba después de la Pascua. Ahora voy a leerle y lo voy a llevar a Levíticos. Levíticos, mire lo que dice acá. Levíticos lo habla más clarito. Gloria sea Jesucristo. Vamos a leer Levíticos. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea su nombre. Él es poderoso, Él es maravilloso. Levíticos 23. Gloria a Jesucristo. Levíticos capítulo 23. Vamos a leer Levíticos capítulo 23 para que veamos cuándo empezaban esto. Allá estamos viendo que eran 7 días de panes sin levadura y era 2 días de Pascua. Esta es una fiesta que existió y una anunciación de lo que venía. Levíticos 23, versículo 5, ¿ya lo tiene? En el mes primero, a los 14 días del mes, ¿qué dice? Entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Repitámoslo, en el primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Empezaba el día 14, la Pascua del primer mes de los israelitas. El primer mes del año empezaba. ¿Cuál empezaba? La Pascua. Mire esto.
empezaba la Pascua el primer mes, día 14. En las 2 tardes, Pascua será para Jehová. Habían 2 días de Pascua, 14, 15 y 16. Habían 2 días de Pascua. O sea, oiga bien, 14 días. Y después seguía lo que se llama panes sin levadura. Y dice en el verso 6: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. ¿Cuántos días? 7 días comeréis panes sin levadura. Estamos viendo que la Pascua empezaba el día 14 y el día 15 empezaba los panes sin levadura. ¿Cuántos días? 7 días. ¿Cuántos días lo agarraría Jesús? Era por eso que la ley casi no concordaba con Jesús. Era por eso que cuando no celebraba sábado, no celebraba día de reposo, porque no era sábado, es reposo, es séptimo día. Los de la ley se le oponían. Los fariseos, claro, que celebraban 7 días, 2 días de Pascua y 7 días de panes sin levadura. Entonces Jesús tuvo que tomar ejemplo de esto, porque de Jesús era que estaba escrito. Cuando los fariseos se le oponen del día de reposo, Él les dice: si ustedes supieran quién está delante de ustedes, el Señor es el día de reposo, dice. O sea, entonces Él dio un ejemplo, agarró estas fiestas para hacer un ejemplo. Aguante usted que en una ocasión llegó a una boda mundana, impía y pagana. ¿Con qué propósito llegó ahí? Muchos dicen que porque Jesús era un borracho, era un fiestero. No, Él usó estas cosas como ejemplo. Dios ha sido así, nos ha hablado por ejemplos. ¿Recuerda usted cuando mandó al profeta Jeremías a la casa de quién? Del alfarero, porque ahí le iba a hacer oír las palabras de Él. Entonces Jesús siempre se basó de ejemplos para hacer un llamado a su pueblo, para enfocar algo de su palabra en su pueblo. Entonces ya estamos viendo que es Pascua. 7 días de panes sin levadura, que era después de la Pascua, y 2 días de Pascua, que era cuando sacrificaban el carnero o el cordero sin defecto, sin mancha. Mire, lo hacían especial. ¿Y a quién representaba ese cordero? A Jesucristo. Ahora estamos viendo bien. Y los panes sin levadura, ¿a quién cree usted que representan? ¿A quién? Los panes sin levadura. Primero está el cordero pascual sin defecto, y luego vienen los panes sin levadura. Nosotros, un poco de levadura, dice Pablo, toda la masa. O sea, ahora, ¿cómo celebramos nosotros los panes sin levadura? Mire usted, y volvemos a Mateo capítulo 26. Ya le expliqué qué era lo que era Pascua. Entonces ahora vamos a entender por qué Jesús la celebró. Jesús la celebró varias veces. No se me vaya a aburrir ahí. Mi propósito es que usted salga de todo enredo donde los pastores nos han metido. No es la palabra, son los pastores que han metido en enredo al pueblo por huevonería de no escudriñar, por huevonería de no meterse con Dios. Hay tanta haraganería, tanto, hermano, falta de compromiso. Se necesita compromiso, ser responsables. ¿Qué vamos a enseñar? Y entonces Jesús celebró esta fiesta. Ahora sí volvemos a Mateo capítulo 26, verso 17. El primer día de la fiesta,
de los panes sin levadura. ¿Qué día era ese? No, el primer día dice aquí, pero el 14 del primer mes. Ese día se reunió Jesús un 14 con sus discípulos. Y dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y Jesús les comenzó a decir que fueran y se iban a encontrar un hombre, y totalmente de que este hombre los iba a llevar. Y entonces Jesús, ya cuando estaba comiendo con ellos, les habló que había un traidor que lo iba a entregar. Había un traidor que lo iba a entregar. En el verso 25 Jesús lo declara. Respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: yo soy. Maestro, le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es los panes sin levadura? El cuerpo de Cristo, nosotros. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero hoy en día una galletita dicen que es el cuerpo de Jesús. Eso está como, mire, una insensatez grande que existió en los corintios también. Cuando Pablo llegó y dijo: esto no es comer la cena del Señor, lo descartó. Y siempre con los corintios fue que tuvo ese problema Pablo. Con otras iglesias no tuvo nada de problema. Cuando Jesús partió el pan, aprovechó los panes sin levadura y aprovechó la Pascua, que era comer el cordero. Y es impresionante, mire, que cuando dice él: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y la iglesia del Señor es su cuerpo. ¿Cómo tiene que estar la iglesia del Señor? Sin levadura, mire. Aleluya. Precioso Dios. Panes sin levadura. Y esto de los panes sin levadura se debe seguir celebrando. Lamentablemente la gente lo celebra cada primer domingo del mes nada más. Ese día no pecan. Me decía un joven por ahí: ay Dios, hermano, mi mamá ya está ayunando. Estamos ayunando toda la iglesia porque el domingo que viene, mire, hoy noche de las brujas tenemos vigilia. Dijo: mire cuántas brujas se reunieron en la vigilia. Esa es la fiesta del mundo que hace la iglesia, asemejándose ese día con el mundo. Hacemos vigilia, dijo, y hacemos un ayuno. Y el domingo, hermano pastor, me dijo: vamos a tomar la cena, nos vamos a pedir perdón unos con otros, porque no faltará llevarnos mal unos con otros en la iglesia. Mire qué feo es, hermano. La iglesia debe ser unida. La iglesia debe ser un solo. Como dijo Jesús, mire que bien agarran el pan. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así como lo muelen tus muelas, dice. Así fue molido Jesús. Mire, hasta románticos salen. Jesús, cuando dijo: este es mi cuerpo, puso el pan como un ejemplo. Que después venía la iglesia, y se lo voy a mostrar con Biblia, porque no le puedo predicar sin Biblia. Aquí reveló al traidor. Aunque varias veces Jesús hizo esto, aquí reveló al traidor. En otras solo dio y dijo: hay uno que me va a traicionar. Por eso era que ellos vivían diciendo: ¿quién será? Seré yo. Y el que se descuidara, ese era. Por eso usted no se debe descuidar. La escritura dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo quiero estar en esos pocos. Yo no debo descuidarme. Yo no quiero estar en los llamados. Yo quiero estar entre los pocos. Aleluya. Entonces vamos a meditar acá. Según Éxodo 12:1 habla de todo lo que era el cordero, cómo lo hacía Israel. Era perfecto el cordero. El perfecto cordero representa a Cristo. Jesús dice: tomad, esto es mi cuerpo. O sea, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿qué estaba diciendo Cristo ahí?
que ese pan era sin levadura y era su iglesia. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo, Dios diciendo, bebed de ella todos. ¿Cuántos tienen que beber de ella? Todos. La palabra copa significa estilo de vida. Y ese estilo de vida que nosotros los creyentes tenemos, porque copa no en sí es físico, fue algo físico que Jesús tomó como haciendo un ejemplo para que la iglesia tome el estilo de vida. Tomar esa copa, mire hermano, cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, ¿qué dijo? A punto de ser arrestado: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no tenía copa en la mano. Era un estilo de vida, y el estilo de vida era de Jesús morir en la cruz por nuestros pecados, pasar ese sufrimiento. Eso es copa. Y la copa de la sangre de Cristo es pasar, hermano, ese tiempo del estilo de vida que Dios quiere que nosotros nos abstengamos de todo pecado, porque dice que es la sangre de Cristo la que limpia nuestros pecados. Si la copa no la estamos viviendo, somos pecadores. Pero si la copa la estamos viviendo, entonces el pecado ha sido limpiado, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado. Gloria a Jesús. Entonces Jesús dijo, cuando dijo tomad esta copa, quiere decir tomad la responsabilidad de mantenerte sin pecado. Eso es lo que está diciendo la copa. Pero hoy los hermanos agarran la copa y hermano, ahí salen todos, hasta publicando en el Face: ya estamos preparando las bolsitas de pan, dice, las copitas de vino, dice. Había una iglesia por acá, por la comunidad Zona 10 de Misco. Miren que desde el pastor pararon borrachos hasta los miembros. Yo tengo un familiar que iba a esa iglesia y desde entonces no dejó de ser borracho. Antes no era borracho, antes de ir a esa iglesia, y de ahí salió borracho. ¿Pero por qué? ¿Sabe dónde empezó? En la mentada cena del Señor que ellos hacen. Porque yo estoy de acuerdo con la cena del Señor, pero la cena del Señor no es física, así, con pan y con vino. La cena del Señor es espiritual. Mire que esto es mi cuerpo, o sea, esta es mi iglesia que va a vivir sin levadura. ¿Y sabe cómo empezó todo ahí? Comenzaron a llevarle una botella de vino alcoholizado, y la copa no era pequeña, la copa era grande. La tomaban y después de salir de ahí comenzaron a ver viciosos. Y yo le estoy hablando la verdad, yo no le voy a estar hablando mentiras. Y mire por qué le digo tanto. Es claro que se ha metido en una violación a la palabra, a la santidad, a la justicia, y todos pararon hasta hoy en día. Nadie se ha podido levantar de esa congregación. Todos toman. Ya es normal para ellos tomar, ya es normal beber alcohol o cerveza y todo eso. Por eso vemos nosotros que Jesús, cuando dice que bebamos de la copa, está diciendo que tomemos la responsabilidad de estarle dando valor a la sangre. Alabado sea Dios. A la sangre de Jesús, que nos limpia y nos mantiene limpios de todo pecado. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a que usted lo entienda. Entonces, hermano, aquí estamos viendo qué era lo que quiso decir Jesús ahí. Y dice en el verso 29, es más, Él lo dijo, que ya cuando era lo último, mire. Y dice en el verso 29, ya habla de la copa física: y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la uva hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En otras palabras, Jesús les está diciendo que no era físico, no era literal. Desde hoy ya no vamos a hacer esto. Les dice, esto fue como un ejemplo, mis muchachos, les está diciendo. Desde hoy, un día sí lo vamos a volver a hacer, dice, pero cuando estemos en el reino de nuestro Padre, ahí sí, mire, vamos a volver a comer literalmente con el Maestro. Gloria a Dios. Entonces, Jesús está hablando de lo
literal, pero sí se queda lo espiritual. Recuerde que el Cordero Pascual, ¿quién era? Cristo. Vamos a 1 Corintios 5:7. Mire cómo debemos celebrar nosotros la cena todos los días. Todos los días la debemos celebrar nosotros. Porque, hermano, ya no necesitamos panes físicos. Nosotros somos los panes sin levadura. Aleluya. Nosotros tenemos que ver esa fiesta. 1 Corintios 5:7. Mire lo que dice acá. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Quién es el pan? Nosotros. ¿Y qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. O sea, ya no nuestro cuerpo, sino que ahora somos cuerpo de Cristo. Por eso somos nueva masa. 17 dice de 2 Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí que no me venga usted con el carácter del abuelo, de la abuela, del bisabuelo. No, hombre, véngame usted con el carácter de Cristo, porque usted es nueva masa. Qué bonito fuera que las congregaciones entendieran eso. Mire que nos metemos a problemas cuando transmitimos estos temas en las redes. La otra vez un señor hasta me mandó a decir de que me iba a morir por dar estos temas, solo por decirle a la gente que sí podemos dejar el pecado. Eso es ofensa para ellos, es molestia para ellos, pero es el diablo que tienen, porque cuando Judas dice, y Judas también comió el pan, mire, y así están muchos Judas comiendo pan. ¿Y qué les entra? El diablo. Porque ese día sí se piden perdón, pero pasó el día lunes, comenzó a criticar a la hermana, al hermano, ¿me? Comenzó a ver esas riñas, esas peleas. ¿Quién tienen entonces? El diablo, porque si tuvieran el verdadero pan, no hicieran eso. No hicieran eso. Fueran diferentes. Fueran nueva masa. ¿Por qué solo ese día? Hablaba con unos amigos pastores y les digo yo, pastores, les digo, o sea que el día de la cena del Señor que ustedes celebran, la galleta y el jugo de uva, ese día ustedes no pecan, la verdad, ¿no? ¿Y por qué los 30 días del mes no se puede? Si se puede un día. A ver, ¿se puede todos? Eso está como el que es borracho, si puede toda la semana estar sin tomar, puede todo el mes, pero porque él tiene que autorizar a su conciencia, vuelve a lo malo. Así está la iglesia. Ellos saben que ese día, mire hermano, nosotros también celebramos, no habíamos podido entender lo que era la cena del Señor. No habíamos podido entender. Nosotros nos pasaba lo mismo. Llegaban las hermanas con mi esposa cuando era ese día. Recuerdo que había una primita por ahí, que Dios bendiga a esa primita. Y que le hable el Señor, hermano, para que se salven. Mira vos, Elvira, decía. No le decía pastora. Ella no necesita que le digan pastora también, pero mire la prepotencia. Mira vos, Elvira, por si te ofendí, discúlpame, pero la verdad me has caído gordo. Peor con esos mensajes que tiras, así de clarita. Si volvieran a hacer, le pusieran la clarita. Hermanos, mire cuánta hipocresía, cuánta maldad. Y hermano, estábamos, y el Espíritu me decía, hermano, eso que ustedes están haciendo está malo, pero como la orden venía de un hermano superior, se tenía que hacer. La orden venía de lo que habíamos oído, de eso hablábamos, pero no nos poníamos a meditar hasta que vino el Señor y nos comenzó a hacer reflexionar de salir de tanta hipocresía, hermano, porque tenemos que salir de la hipocresía. La hipocresía es una levadura. Miren los fariseos cómo eran, hipócritas, y comían el pan sin levadura, pero tenían malicia, tenían maldad. Estamos leyendo el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Cómo lo quiere que el Señor a usted? Nueva masa, sin levadura, porque
como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Entonces, ¿qué hacen crucificando otra vez a Cristo con un pedazo de galleta? Comparando. Y dice Pablo, ya, mire, y con los corintios tuvo problemas Pablo, porque los corintios hacían eso que hacen las iglesias hoy. Y esto lo han sacado de los corintios. ¿Y quién eran los corintios? ¿Eran sensatos o eran insensatos? Eran insensatos esos tipos, hermano. Miren, les dice Pablo, si ya Jesús ya fue crucificado, Él es nuestra Pascua, nuestro cordero pascual, que dice Deuteronomio que era un cordero sin mancha, sin tacha. Entonces los corintios querían seguir haciendo cordero, querían seguir haciendo panes sin levadura, y Pablo le dice, no hombre, ustedes tienen que ser nueva masa. Así no se celebra la cena, les está diciendo Pablo en otras palabras. La cena se celebra siendo nuevas personas, nuevos hombres, nuevas mujeres. Pero es que vamos a partir el pan. No, hombre, dice, ya vuestra Pascua ya fue crucificada. Es Cristo, es Cristo. Se me fue por alto decirle esto. ¿Por qué le digo? Mire, ¿cuál es el propósito de enseñarle que Jesús lo hizo varias veces? Porque Jesús decía, cada vez que comieres de este pan, que era la Pascua literal, la muerte de Jesús anunciáis. Era porque había un antes. Se anunciaba cada vez, desde el Antiguo Testamento se anunciaba la muerte de Jesús cuando se hacía un cordero pascual, un cordero sin defecto. Se anunciaba la muerte, y en esos 3 años de ministerio Jesús con quienes lo compartió le decía, cada vez que comieres de este pan, la muerte de Jesús anunciáis. ¿Puedo seguir anunciando la muerte de Jesús hoy? No, porque Jesús ya murió. Pero sí puedo seguir celebrando los panes sin levadura. Sí, porque los panes sin levadura, ¿quiénes somos? Nosotros. Aleluya. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Mire el apóstol Pablo como lo explica. Límpiense de la vieja levadura, dice, para que sean nueva masa, como sois, porque vuestra Pascua, porque ellos seguían con el carnero, mire, y seguir con el pedazo de galleta es como traer un cordero. No traen el cordero animal porque les saldría muy caro, pero sí traen un pedazo de galleta Club Extra. Sí mandan a cocinar un pan sin levadura allá en el horno. ¿Pero para qué? Dice, si ya Cristo, nuestra Pascua, ya fue. No lo veo convencido. No, bien, están convencidos los hermanos. Parece que están dando gloria a Dios porque están recibiendo lo que es. No están recibiendo mentiras. Amén. ¿Para qué hacer esto? Si nuestra Pascua ya fue crucificada. Murió por mí y me dio el poder por medio de su sangre para vencer. Ya fue crucificada vuestra Pascua. Oiga bien, ahora ¿cuál es lo que tenemos que hacer nosotros? En vez de traer un pan, es como traer un cordero nuevamente. Es como anunciar que Cristo va a morir si ya Cristo murió. Cada vez que comieres y bebieres de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oiga esto. Ahora dice el verso 8 cómo debemos de celebrarlo. Mire esto. Así que celebremos la fiesta. Hay fiesta, iglesia, para nosotros. No solo ese día, todos los días. Qué bonito. Hay fiesta. Por ahí dijo un pastor, el pastor Walter Maldonado se va a ir al infierno, dijo. Pero no dijo pastor, dijo este hombre y me trató de lo peor. Porque no le da el pan y la copa a la gente en la iglesia, dijo. Se va a ir al infierno, es un candidato del infierno, dijo. Mire, ¿pero por qué? Si estamos enseñando lo que es. Los corintios tenían esa mala costumbre,
que no pudieron entender que cuando Jesús estaba vivo se anunciaba la muerte de Jesús. Y se anunciaban los panes sin levadura como el nacimiento de la iglesia. Una iglesia pura, una iglesia perfecta, una iglesia que debe seguir celebrando. Ya la Pascua es nuestro Cristo, ya fue sacrificada. Dice, ahora ¿qué nos toca hacer? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cómo me gusta este versículo. Cómo me gusta este versículo, hermanos. Mira esto. Así que celebremos la fiesta. ¿Cómo nos enseña Pablo que celebremos la fiesta? No con la vieja levadura. La vieja levadura era lo que se hacía antes, ¿va? Ahora habla de lo espiritual. Ni con la levadura de malicia, porque los fariseos comían el pan sin levadura, pero eran grandes hipócritas, grandes criminales. Ahora dice aquí, mire, note esto. Gente linda que me está escuchando por ahí, me va a ver por ahí. Note esto. Dice Pablo que no la celebremos con la levadura de malicia. Pedirse perdón a cada mes porque se pensó mal del hermano y de la hermana, ¿eso se llama? Malicia. Y aquí Pablo está diciendo que se celebre sin malicia. Sin malicia. No llevarse bien entre hermanos en la iglesia, ¿eso se llama? Maldad. Eso no es sinceridad. Hermano, bueno, en esta iglesia no pasa, pero y cuando ha querido pasar, ahí hemos estado nosotros los pastores. Mire que reunimos al pueblo para que eso no pase. Tenemos que encarar al pueblo para que no pase, porque es feo eso que se estén viendo así con feo, porque eso carga el ambiente. Para que de verdad haya presencia, porque el Espíritu Santo no puede ser contristado, hermano. No hay que contristarlo. Hay que sacar esa malicia. Porque mire, ¿de qué les sirve a aquellos traer el pan? Traer, hermano, el jugo de uva, si ese día se van a pedir perdón porque dice que son enemigos. Se piden perdón y luego lo toman. Esos son Judas Iscariotes, burlándose del maestro, porque dice que cuando Judas comió el bocado, se le metió el diablo. Es una burla al evangelio, es una burla a Jesucristo, que ese día se piden perdón y después les entra el diablo cuando salen. No, es que ese día porque tomé la copa y el pan, por eso fue que le pedí perdón a la vieja chancluda esa. Mire qué maldad, hermano. Esa es la vieja levadura, mire. La nueva masa no. Está bien si usted le pidió perdón a un hermano de corazón. Si usted le dio su amistad a un hermano de corazón, de amor. Amén, que no haya ese tipo de cositas ahí, de molestias, porque si no estamos en nada. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia. Mire, eso es la cena, mire. Todos los días y sin levadura de malicia ni de maldad, sino como con panes sin levadura. ¿Y quiénes son esos panes? Nosotros. La gente no quiere ser el pan sin levadura. Ellos quieren mandar a hornear un pedazo de pan así, viene grandote, después lo parten en pedacitos sin levadura, pero ellos no se sacan la levadura de maldad que tienen. ¿Se da cuenta que por gusto están haciendo eso? Parecen a los corintios. Mire, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando cómo celebrar la fiesta del Señor. Amén. Entonces, vamos a ver que el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios 11 también llegó y encontró a los corintios haciendo lo que las iglesias están haciendo ahora. ¿Aguanta todavía, iglesia? En el capítulo 11 de primera de Corintios, verso 17, Pablo llegó y encontró a los corintios como están haciendo las iglesias hoy. ¿Sí? Panito, juguito de uva, pero menos santidad, porque solo ese día son santos.
todos los 29 días del mes o 31 días del mes son impuros. Y por eso ellos se piden perdón y piden perdón porque fallaron mucho en ese mes. Se burlan de Cristo. La están celebrando con malicia, así como hacían los fariseos. La están celebrando con maldad, así como hacían los fariseos, así como hacía Judas. En la carta primera de Corintios capítulo 11 verso 17, Pablo comienza y llega y dice, aquí dice abusos de la cena del Señor, dice el traductor que tradujo la versión, los que han concordado la Biblia, dice: pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos? Comiendo pan y tomando copa. No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cómo se tiene que congregar uno? Para lo mejor. Yo creo que si se pide perdón al mes y confiesa que pensó mal del hermano o de la hermana, usted no se está congregando para lo mejor, entonces. Eso es para lo peor. Y eso no lo alaba el apóstol Pablo. Y si no lo alaba el apóstol Pablo, no lo alaba Dios. ¿Mire? Entonces veamos bien. Al anunciarlo esto que sigue, no os alabo, hermanos, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Qué había en la iglesia de Corintios? Divisiones. Pero eran buenos para partir el pan, ¿ven? Eran buenos para tomar la copa. De ahí salió esto. Dice que hasta los teólogos reconocen que estaban mal los corintios. Hasta los teólogos reconocen, pero lo siguen haciendo ellos. Entonces dice que habían divisiones y Pablo lo creía, porque Pablo no se dejaba llevar por chismes, porque Pablo discernía al pueblo, porque Pablo era profeta. Mire, porque es preciso, ¿cómo dice? Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Qué lindo fuera que todos aquí seamos aprobados. Vamos al 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto, dice Pablo, no es comer la cena del Señor. ¿Cómo dijo Pablo? ¿Esto es comer la cena del Señor? No. Esto no es comer la cena del Señor. ¿Cómo lo estaban haciendo los corintios? Literalmente. Entonces, ¿cómo dice Pablo? Esto no es comer la cena del Señor. Entonces, allá en el capítulo 5 de 1 Corintios, verso 7, ahí habla que eso sí es comer la cena del Señor. ¿Ven? Panes sin levadura. Panes de sinceridad. Aleluya. Santo es Dios. Entonces, esto no es comer la cena del Señor. Pablo lo descarta. ¿Por qué razón? Porque los corintios lo hacían literalmente. Y de ahí de los corintios ha salido esta ramita que lo siguen haciendo muchos. Dice que anunciando la muerte del Señor. Pero si el Señor ya murió. Cada vez que la coman, dice, ustedes anuncian la muerte del Señor. Se anunció desde Moisés hasta el tiempo de Jesús. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál era la fiesta que seguía? Los panes. Por algo Dios hizo primero la Pascua y después los panes sin levadura. Mire, primero la muerte de Cristo y luego vienen los panes, que es su cuerpo. Esto es mi cuerpo, con el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Mire, y aquí Pablo en el verso 20 los está descartando a los corintios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Ya vio? Eso es lo que tiene la iglesia hoy en día. Mire, los que hacen galletilla y los que hacen jugo están tomando su propia cena, igual que los corintios. Pablo está anulando eso. Y dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre. Mire, ¿por qué lo hacían? Y otro se embriaga. Mire, oiga esto. Uno tenía hambre. ¿Por qué lo hacían? Porque tenían hambre. El pedazo de pan que daban no era ese pedacito de galleta, la chinguita que le dan a la gente en las iglesias, no.
Tenía que ser grande porque dice que unos ya no iban porque, miren los corintios que pícaros se han vuelto, igual que aquellos que hacen cumpleaños porque no quieren gastar el almuerzo del domingo ese día. ¿Ah? Vamos, hombre, vamos al cumple, dice, porque ahí ya no gastamos en el almuerzo. Hasta doble porción pide. ¿Se da cuenta usted? Así pasaba en esto que se había venido practicando. Ya Jesús había muerto, había resucitado ya, y ellos seguían haciéndolo. Y lo hacían y se volvió costumbre, porque dice que uno lo hacían por hambre, para comer el pedazo de pan que le daban. Y este es mi cuerpo, y decían así como dice la iglesia. Se lo comía. Ya almorcé. ¿Vas a comer, viejo? Quizás le decía la esposa cuando llegaban del culto de domingo. ¿Vas a comer, viejo? No, yo ya me llené con el pan que me dieron en la iglesia de la cena. ¿Sí? Así estaban. Tenían hambre. Y otro se embriagaba. ¿Y cómo es posible? Porque sí tenían la copa. Literalmente, con vino. Borrachos salían como la iglesia que les conté. Ya los hermanos, llena la iglesia, hermano, llena la iglesia, se abarrotaba esa iglesia porque muchos iban por tomarse la copita, miren. Una copita y así ya los ponía meros cabezones. Después estaban danzando, nada, borracho estaba. La borrachera le da por bailar al hombre. Hermano, otros lo hacían por embriagarse, y esto lo han entendido los teólogos, porque hablaba con unos amigos míos hace días y me decía, fíjese que dice que lo hacían porque tenían hambre, y otros lo hacían porque les gustaba el guaype, pues, el trago. Mire, entonces Pablo llegó a ver los errores de Corintios, los errores tan fatales que de aquí capió la iglesia. Por eso hay que entender la palabra de Dios, para qué está escrito. Unos querían comer y otros querían embriagarse. En el verso 22 dice, ¿pues qué? Dice Pablo, no tenéis casas en que comáis o bebáis. ¿Por qué en la iglesia? Dice. Y aquí ya era iglesia, ya no era de eso de la ley de los fariseos, ya era en la iglesia, hermano. Entonces Pablo dice, no tenéis casas en que comáis o bebáis. ¿Por qué tenéis que agarrar la iglesia? ¿Por qué tenéis que excusarte en esto? Y se estaban excusando en esta fiesta. Ahí estaban los comilones, y otra, los borrachos. Lo hacían para embriagarse y lo hacían para emborracharse. Y Pablo les dice, ¿ustedes acaso no tienen casa en que vayan a comer o puedan beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo la gente al hacerlo literalmente? Está menospreciando la iglesia del Señor porque le está quitando su precio. El precio es que Jesucristo la limpió y ellos la siguen ensuciando. Ellos la siguen haciendo con contiendas, con pleitos y divisiones. Y entonces, hermano, Pablo les enseña qué es la verdadera cena de Dios. Aleluya. A su nombre. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré en esto. No os apruebo. No pasan la prueba. Y entonces Pablo les comienza a decir en el verso 23, porque yo recibí del Señor. Mire, Pablo, pero ¿cuándo estuviste tú ahí si en ese tiempo ni habías nacido? Nosotros podemos decir, yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Ya veo que no era literal, porque Pablo no estuvo ahí literalmente, pero Pablo recibió el mandamiento de ser ahora un pan sin levadura, de recibir verdaderamente el sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Pablo llegó a la estatura y al valor de imitar a Cristo. Aleluya. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, y por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En memoria de quién?
de Cristo, ya no con cosas literales, sino espirituales, siendo ese pan sin levadura. Después de la Pascua venían los panes sin levadura, y ahora celebramos la fiesta de los panes sin levadura, y esos son los creyentes, los cristianos, el cuerpo de Jesucristo. ¡Santo! Aleluya. Pablo les volvió a repetir, porque algo les está enseñando, como les enseñaba ya, que se tuvo que hacer con un ejemplo para que después se cumpliera espiritual. Primero la muerte del cordero y luego los panes sin levadura. Estas dos fiestas venían juntas. Venía primero la fiesta del cordero de la Pascua y luego venían los panes sin levadura. Por eso Jesús murió primero, y luego viene su iglesia, que ha recibido el poder, y el valor de su muerte. Aleluya. Que por medio de esa muerte ha entendido que sí se puede. Alabado sea Dios. Puede ser sincero y honesto. Puede ser sincero y honesto. Asimismo también dice, verso 25, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria, no físicamente. La verdad, la gente físicamente lo hace, pero en memoria de Él no. ¿Sí? No lo hace en respeto a Cristo, tomar el estilo de vida de ser santo, de darle valor a su sangre, porque la sangre dice que quitó el pecado del mundo. Pero estos no, estos se vuelven a echar más pecados y se vuelven a echar más juicio, porque lo que están comiendo es juicio, como Judas comió juicio. Santo es el Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte anunciáis del Señor. Y dice: hasta que Él venga. Pablo les está contando lo que pasó esa noche. Lo que pasó esa noche les está contando. En el verso 27 ya Pablo comienza a hablar lo que dice Hebreos 10, 26, que si pecamos voluntariamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más Pascua, ya no queda más sacrificio, porque una sola vez murió Jesucristo. ¿Y por qué ellos toman la cena? Dice: para pedirse perdón y reconciliarse. Si pecas, ya no queda más sacrificio por los pecados. De manera que cualquiera que comiere de este pan, dice el verso 27, o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y dice Hebreos 10:26 que hay de aquel que pisotea al Hijo, hace vituperio al Hijo, pisotea la sangre, tirarse al pecado desmedidamente. Eso es pisotear la sangre. Amén. Eso es pisotear a Cristo. Son culpados de criminales aquellos que siguen pecando ya habiendo conocido a Jesús. Oh iglesia, Jesús no te está pidiendo que traigas un pedacito de pan, no te está pidiendo que traigas una copita de vino. Jesús quiere que te despojes de todo pecado y seas nueva masa, seas un hombre limpio, una mujer limpia, que ame y alabe al Cristo de la gloria. De lo contrario lo estás haciendo indignamente. Y todavía se atreven a decir: Señor, soy indigno de pasar a este lugar. Basta ya, iglesia. Hay que examinarse, porque el violar el cuerpo de Cristo trae muerte. Celebremos esta fiesta no con la levadura de maldad, sino con los panes sin levadura. ¿Y quiénes son los panes sin levadura? Nosotros. Dios, hermano, no está pidiendo que cada domingo se hagan ese tipo de rituales. Dios está pidiendo que todos los días, porque si el cordero pascual representaba la Pascua de un cordero sin mancha que murió por nosotros, los panes sin levadura seguían después. Y los panes sin levadura siguen. Somos nosotros. El cuerpo de Cristo somos nosotros, y el cuerpo de Cristo es santo. El cuerpo de Cristo es perfecto, porque esa es la iglesia que se levantará al Señor, una iglesia sin mancha y sin arruga. Seamos nueva masa. Póngase sobre sus piecitos.
¿Sí entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todos satisfechos? Gloria a Dios, qué bueno. Celebremos la fiesta. El evangelio es una fiesta, con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Recuerde, usted es nueva masa. Usted es el pan. ¿Por qué, pastor? Porque usted es el cuerpo de Cristo. Vamos a orar en esta mañana. Recuerde que usted es especial, mire. Es el cuerpo de Jesucristo. Padre, aquí estamos. Si alguien quisiera reconciliar o aceptar, yo le hago la invitación. Si alguien dice, Señor, pastor, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, yo le invito a pasar acá. Yo le invito a pasar acá. Atrévase a dejar lo malo, atrévase a dejar lo que no le agrada al Señor. Atrévase. Amén. Atrévase a dejar lo malo. Dios bendiga a este niño, mire, un ejemplo. Amén. Qué bendición. El domingo él se bautiza y él viene, mire, a decir, Señor, ahora soy parte de tu cuerpo. ¿Habrá alguien que quiera en esta hora reconciliarse con Dios? Reconciliarse con el Eterno y diga, yo no quiero ser cosa desagradable, yo quiero ser especial para ti. Quiero ser el cuerpo de Jesucristo. Qué bueno. Qué bueno, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de los que están al frente, a mi hermano Adán también. Aleluya, Jesús. Sea usted especial desde esta mañana para adelante. Sea usted el cuerpo de Jesús. Tome usted esa copa en esta mañana. Tome usted esa copa, ese estilo de vida, de negarse a lo malo, de inscribir su nombre en el libro de la vida. Acepte esa invitación de hoy ser parte del cuerpo de Jesús. Parte del cuerpo de Jesús. Jesús. Aquí estamos, Padre. Mira estas almas, mira estos niños, estos hermanos. Mira estos niños, Señor. Ellos entienden que deben ser parte de tu cuerpo. Ellos entienden que deben ser parte de tu cuerpo. Gracias, Señor, por los jóvenes, por nuestra hermana joven, Señor, que hoy viene delante de ti. Qué bendición, Señor, porque ella ha tomado parte en ti, parte en tu cuerpo. Jesús, gracias. Yo los transfiero delante de tu presencia, delante de tu reino, Señor. Sienta ahí a Dios, hermano, hermana. Jesús le da su perdón. Jesús pone pensamientos diferentes en esta mañana. Dios bendiga a estos jóvenes. Aleluya. Qué bueno es renovar la vida con Dios. Qué bueno es renovar la vida con Dios. Mira a estos jóvenes, mira a estos hermanos. Jesús, yo bendigo sus vidas. En el altar hoy se ponen de rodillas, Señor, como un sinónimo de que se rinden a ti, de que se rinden a ti, Padre, como un sinónimo de que se rinden a ti, un sinónimo de que renuncian a lo malo, Señor. Padre, glorifícate en esta mañana en los jóvenes, en nuestros hermanos, en nuestros niños. Jesús, yo te entrego estas almas. Si alguien ahí pues está sintiendo de pasar, no tema. Renuncia a lo que tiene que renunciar. Renuncia a lo que tiene que renunciar. Y yo en esta mañana pongo la copa de Cristo en sus manos. La copa, ese estilo de vida, negándose a sí mismo,
negándose a lo malo, negándose a los placeres, negándose a las cosas del mundo que atraen. Padre, los cubrimos con esa copa y hoy se vuelven nueva masa. Hoy se vuelven el pan, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor. Gracias, Señor. Ahí en las redes, si usted quiere reconciliarse ahí en las redes, también ahí levante sus manos donde usted está. Entregue su vida a Cristo, entregue su vida al Señor. El Señor lo limpiará, lo perdonará, lo transformará en el nombre de Jesús. Padre, aquí están estas almas, han venido a tu presencia en esta mañana. Los transferimos delante de tu reino. Delante de ti, Jesús, inscribe sus nombres en el libro de la vida. Líbralos del mal, del pecado. Líbralos, papito lindo. Gracias, Jesús, por ser ese cordero pascual, ese cordero sin mancha. Gracias por permitirnos ser nueva masa, Señor. Pan sin levadura. Señor, gracias por hacernos llegar a ti y sacar la malicia y la maldad de nuestras vidas. Bendigamos a estos varones desde allá donde usted está. Ponga sus manos hacia ellos, hacia estos jóvenes, hacia estos hermanos. Padre, diga, los cubrimos con esa cobertura del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y los unimos a nosotros. Los unimos a nosotros en el nombre de Jesucristo. Seremos uno por medio de la sangre de Jesús. Gracias, Jesús. La gloria es tuya. Recibe estas almas en el cielo. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Bueno es el Señor. Levántese en victoria, mis amados jóvenes, mis amados hermanos. Qué bueno es el Señor. Felicitaciones. Felicitaciones ahí. A cada uno, hay que seguir adelante. A cada uno de todos los que están atrás y acá, sigamos adelante. Recuerde, eso es la verdadera fiesta. La verdadera fiesta no es la que hoy se está haciendo en estos tiempos. Lo hemos demostrado con palabra, lo hemos demostrado con Biblia. Aún parte de la teología ya lo ha entendido eso, pero no lo quieren hacer, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, porque tenemos revelación del Padre que nos da esa palabra para seguirla transmitiendo. Que Dios bendiga y gracias por compartir a los amigos en el Face. Vamos a dar por despedido el culto.